El estimado doctor Oscar Barrientos. Él es desde la hermana República de Bolivia. El doctor Oscar Barrientos es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Tiene diplomado en Educación Superior e Investigación por la Universidad de Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UMSA. Tiene un diplomado en Argumentación Jurídica de la Universidad Privada Franz Tamayo, Unifrance. Es máster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Miembro titular de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, ABEC. Es director por Bolivia del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Es miembro del Centro Latinoamericano de Capacitación e Investigación Jurídica, director ejecutivo por Bolivia de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, profesor profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Argumentación Jurídica de pregrado y posgrado. Es autor de varios artículos nacionales e internacionales sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Además, es coordinador y editor de varios libros colectivos y conferencista nacional e internacional. El doctor Oscar Barrientos hoy nos estará acompañando con su ponencia de Desafíos de la legislación para un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Estimado doctor, nuevamente bienvenido, un gusto saludarle. El auditorio está a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas desde Bolivia. Quisiera expresar un agradecimiento especial a nuestro director general, doctor Damián Armijos Álvarez, por extenderme esta generosa invitación a la séptima versión del Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que cada año organiza desde el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Hago también extensivo el agradecimiento al Colegio de Abogados de Azuay y a Juristas Ecuador. Muchísimas gracias por la cordial invitación y por estar desarrollando tan importante congreso. No quiero dejar de saludar al doctor Juan Castañeda, que me ha antecedido, un gran amigo, un fuerte abrazo hasta el Perú. Pues bueno, lo que me ha tocado intentar exponer es precisamente un tema muy interesante. Me refiero a los desafíos de la legislación para un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Miren ustedes qué interesante el tema, pero es ineludible que a manera de introducción eh, resulta hasta imposible no recordar al profesor italiano Riccardo Guastini precisamente para el fin de la ponencia. El profesor Riccardo Guastini, ustedes recordarán, y a los que no, pues bueno, les explico que describe la constitucionalización del ordenamiento jurídico como un proceso de transformación en el que el ordenamiento jurídico resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Es decir, las normas constitucionales van a tener un rol fundamental en todo tipo de relacionamiento, ya sea jurídico, relacionamiento de poder, etcétera, etcétera. Según el profesor Guastini, pues precisamente este proceso de constitucionalización se caracteriza por una constitución extremadamente invasora, entrometida, que regula todo, ¿no? Capaz de condicionar tanto la legislación, es decir, cómo se elaboran las normas. Además, también va a condicionar la propia jurisprudencia que emitan, en este caso, los órganos de justicia y, por qué no decirlo, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Constitución. Incluso va a tener influencia en el estilo doctrinal de precisamente de los juristas de cada país, y de los abogados, de los estudiantes, de los docentes. En fin, es una constitución invasora y entrometida que dice el profesor Riccardo Guastini como condiciones para tener un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Incluso va a condicionar a los actores políticos, dice, así como a las relaciones sociales, y eso realmente es muy importante, porque en todo va a estar inserta la constitución política del Estado, según el profesor italiano. En ese contexto, se puede decir que la constitucionalización del ordenamiento jurídico es un proceso en el que la Constitución se convierte en el eje central del sistema jurídico
influyendo en todas las áreas del derecho y en todas las relaciones jurídicas. Vuelvo a recalcar, ¿no? Va a influir, va a permear el derecho civil, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho administrativo, etcétera, etcétera. Y también va a permear toda relación jurídica, no solo de personas con el Estado, sino también entre particulares y, por qué no decirlo, entre órganos de poder, donde todos tendrían que respetar lo que dice la Constitución. Pues bueno, habiendo comprendido lo que implica contar con un ordenamiento jurídico constitucionalizado, a grandes rasgos, por cierto, intentemos abordar ahora cuáles serían los desafíos concretos de la legislación para un ordenamiento jurídico constitucionalizado. En ese contexto, pues yo creo que en primera instancia me quiero referir a un tema que amerita un debate constitucional urgente, pues es un tema que se lo aplica, pero que no se lo ha debatido. Me refiero a la presunción de constitucionalidad. O bueno, hay defensores a ultranza de que todo es constitucional, en tanto no se declare la inconstitucionalidad. Pero bueno, es este tema uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en Bolivia la presunción de constitucionalidad no se encuentra expresamente en la propia Constitución, en el texto constitucional, sino que se encuentra en el artículo 5 de la Ley 027, concordante, por cierto, con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Estas normas dicen que se presume la constitucionalidad de toda norma en todos los niveles, en tanto el Tribunal Constitucional no las declare inconstitucionales. Miren ustedes, si bien es cierto que por razones de seguridad jurídica, las normas legales deben ser consideradas válidas y, por consiguiente, constitucionales, en tanto no sean expulsadas del ordenamiento jurídico, es importante también recordar que la presunción de legitimidad constitucional de las leyes es una herencia directa de los revolucionarios franceses. Pues son estos quienes han reconocido a la ley, ustedes recordarán, como la expresión de la voluntad general, por ser el instrumento mediante el cual se expresa el pueblo estructurado en un cuerpo político. Es decir, debe presumirse que el legislador no va a actuar en detrimento de la norma constitucional, porque precisamente es el pueblo organizado. Pero bueno, vamos a ir viendo más adelante que desde esta doctrina y estas posiciones, pues han surgido ciertas cuestiones que vale la pena que las analicemos. En este contexto, miren, ahora yo les hago una pregunta. ¿Es correcto que se presuma la constitucionalidad de toda norma en todo nivel y jerarquía? A mí me parece que no. Pues bueno, lo voy a fundamentar. ¿Por qué? En un tipo de Estado como el boliviano, donde la facultad legislativa se ha otorgado a varios niveles, es decir, hay nivel legislativo nacional, hay nivel legislativo municipal y hay nivel legislativo departamental. Entonces, consideramos que esta presunción de constitucionalidad no tiene que ser absoluta, no puedes presumir que todo es constitucional, ya que los mecanismos de regulación extra legislación nacional, o sea, extra legislación a nivel de todo Bolivia, tienen menos controles y prácticamente no necesariamente tienen un adecuado debate legislativo. En ese contexto, pues hay que ver también que por otra parte, no necesariamente los otros órganos de poder, es decir, el ejecutivo o el electoral, tienen esa vocación democrática de respeto a la Constitución Suprema. Por lo tanto, el hecho de presumir la constitucionalidad de todas las normas en todos sus niveles, incluida la norma reglamentaria o hasta la norma administrativa, porque eso es lo que dice estas normas, hasta que el guardián de la Constitución las expulse del ordenamiento jurídico, puede permitir que se aplique norma inconstitucional de manera inmediata. Además, en caso de que después de mucho tiempo de aplicarse estas normas, se diera el caso de que finalmente el Tribunal Constitucional las expulse del ordenamiento jurídico, los efectos de la inconstitucionalidad no serán retroactivos y por tanto no habrá una reparación oportuna del daño desde mi modesto punto de vista. Entonces, presumir que todos somos grandes legisladores y vamos a hacer un trabajo perfectamente compatible con la Constitución, creo que es un exceso de estas leyes y han distorsionado lo que debería ser la presunción de constitucionalidad que debería aplicarse en el caso de las leyes del nivel central del Estado, ¿no? En ese contexto, creo yo que un primer desafío para lograr una legislación que responda a un ordenamiento jurídico constitucionalizado, como lo explica Ricardo Guastini, es, desde mi punto de vista,
no presumir la constitucionalidad de todas las normas, incluidas obviamente las reglamentarias y hasta las administrativas. En consecuencia, debieran poder impugnarse estas normas de manera directa, pues no estamos hablando de leyes nacionales que cumplan con el procedimiento legislativo establecido en el texto constitucional. Además que muchas de estas normas a veces entran en contradicción con la Constitución y en el caso de las normas reglamentarias, muchas veces el Ejecutivo emite decretos mal llamados supremos, porque lo único supremo es la Constitución, para terminar contradiciendo lo que dice la ley o incluso terminar contradiciendo lo que dice la propia Constitución. Pero bueno, ese es un punto que lo dejo ahí, pero para mí no tiene que ser absoluta esa presunción de constitucionalidad. Por otra parte, miren ustedes, la Constitución Política del Estado Boliviano, en el artículo 132, establece como derecho de toda persona, individual o colectiva, a cuestionar una norma jurídica que sea contraria a la Constitución, con la única condición o requisito de encontrarse afectada por esa norma. Es decir, que la norma jurídica de la cual se sospecha su inconstitucionalidad le tiene que causar algún perjuicio, detrimento o menoscabo al interés de la persona que estén protegidos por derecho. Lamentablemente, distinguidos colegas, estudiantes, en la legislación se restringe este derecho constitucional, pues tenemos la acción de inconstitucionalidad abstracta, que es una especie de control normativo de puro derecho, pero solo algunas autoridades están legitimadas para interponerla, es decir, legisladores, presidente, defensor del pueblo, etcétera. No lo puede hacer cualquier persona, como dice la Constitución. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad concreta, que se desarrolla en el marco de un juicio, un proceso constitucional o administrativo, donde el administrado o la persona que está siendo juzgada puede decir que se le están aplicando norma inconstitucional y puede pedir que se promueva una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, o también lo puede hacer la autoridad de oficio, ¿no? Puede decir esta norma no es constitucional, o bueno, presumimos que no es constitucional, y puede hacer la consulta ante el Tribunal Constitucional. Pero lamentablemente en la práctica, el Tribunal Constitucional boliviano ha venido exigiendo un sinfín de ritualismos para no ingresar en el fondo del asunto. Miren ustedes, existen varios ejemplos de autos constitucionales donde el Tribunal Constitucional ha evitado realizar el test de constitucionalidad alegando una supuesta falta de motivación y argumentación en franca contradicción a lo que dice precisamente el artículo 132 de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la demanda planteada contra las normas incendiarias de mi país. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ahorita mi país está quemando. Ahorita estamos pidiendo auxilio. Y miren ustedes que el Tribunal Constitucional, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad contra el paquete incendiario de estas normas, emite un auto constitucional, el 033/2022, donde de manera hasta grosera, perdónenme que lo diga así, rechazan la demanda de inconstitucionalidad, indicando que no existe la suficiente motivación jurídica, exigiendo requisitos como juicio relacional, identificación plena de las normas, la explicación de antinomias. Está bien, como abogados nosotros podemos hacer eso, pero la Constitución dice otra cosa y bueno, yo creo que lo hemos hecho. En otros argumentos subjetivos que maneja el tribunal, nos parece que es bastante subjetivo ese criterio porque puede ser que sean los criterios subjetivos del tribunal, de los magistrados de turno del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese contexto, pues es lamentable, pues la demanda no admitida, en esa demanda ha quedado en evidencia que la Asamblea Legislativa plurinacional, el que elabora leyes nacionales, y el órgano ejecutivo, por años, se han limitado a implementar perdonazos a través de normas, sin desarrollar una política normativa que permita prevenir o reducir los desmontes, las quemas ilegales de tierras, las regulaciones normativas que estábamos acusando de inconstitucionales ya neutralizaban cualquier regulación o fiscalización. Tampoco se desarrolló ningún estudio de impacto ambiental, menos un plan de contingencia que mitigue, perdón, este grave daño e impacto ambiental que se está produciendo hasta el día de hoy con las quemas y la deforestación en mi país. Miren ustedes, la Asamblea Legislativa emitió de manera tan irresponsable varias leyes, por ejemplo, la 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, supuestamente restitución de bosques, donde se fomentaba la deforestación, se implementaba una serie de perdonazos para que puedan seguir desforestando, además con sanciones ridículas de 2 bolivianos por hectárea. O sea, no tiene sentido estas normas que han ido emitiendo, son varias que han ido emitiendo y todos se han ido impugnando. Incluso emitieron una ley, la 1171, de uso y manejo racional de quemas,
como si el fuego se pudiera manejar racionalmente, que realmente deja mucho que desear. Es decir, las autoridades bolivianas por años han otorgado un sinfín de perdonazos mediante estas leyes y decretos reglamentarios para permitir la deforestación, las quemas no autorizadas y autorizadas, entre comillas, sanciones que realmente no tienen una proporción con el daño causado. Además, la emisión de una ley que utilice el fuego como herramienta de trabajo, imagínense ustedes. Entonces, no fueron suficientes todos estos elementos que les estoy comentando para que el Tribunal Constitucional haga su trabajo e ingrese al análisis de fondo de la constitucionalidad de estas normas impugnadas, ¿no? Que ahora mismo, vuelvo a decirles, están generando un grave daño. Hasta el día de ayer, 6 millones de animales estaban muriendo quemados en mi país. Según el último reporte del Ministerio de Medio Ambiente, las llamas han consumido este año 2,9 millones de hectáreas. Todo esto, ¿acaso no demuestra un enorme perjuicio, detrimento, menoscabo, como dice la Constitución, para impugnar una norma inconstitucional o esas normas inconstitucionales? Yo me pregunto. Pues entonces, esos enormes problemas de impacto ambiental vienen desde hace años atrás y ahora se agravan al mantenerse estas normas vigentes. Es decir, incluso el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza declaró que el Estado boliviano era responsable de cometer ecocidio y que debía expulsar del ordenamiento jurídico esas normas y hasta el día de hoy siguen vigentes. Por lo que vuelvo a decir, no ha meritado mayor explicación y fundamentación de tan aberrante inconstitucionalidad, pues estas normas son a todas luces inconstitucionales. En este contexto, el Estado boliviano, a través del accionar de la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales de prevención y precaución. Ustedes saben que en medio ambiente son principios fundamentales para precisamente evitar un daño irremediable y irreparable que nos garantice el derecho de medio ambiente sano. Lamentablemente ahora, en complicidad con el propio Tribunal Constitucional, estas leyes siguen vigentes. Por lo tanto, un segundo desafío para lograr una legislación que responda a un ordenamiento jurídico constitucionalizado es el acceso a poder impugnar normas inconstitucionales de manera directa y demostrando simplemente que la norma impugnada causa algún perjuicio, detrimento o menoscabo. Un razonamiento en contrario, pues simplemente es un razonamiento inconstitucional, desde mi punto de vista. Pero bueno, un tercer elemento para lograr una legislación que responda a un ordenamiento jurídico constitucionalizado es que simplemente la responsabilidad legislativa. Es decir, que si el Tribunal Constitucional declara finalmente inconstitucional una norma y la expulsa del ordenamiento jurídico, que los legisladores que propusieron y aprobaron estas leyes asuman su responsabilidad y se hagan cargo de la reparación del daño. Lo mismo debería pasar para otros niveles legislativos o reglamentarios que emiten normas y nadie los sanciona cuando se declaran inconstitucionales y finalmente se expulsan del ordenamiento jurídico. Yo creo que es la única manera de que los legisladores empiecen a tomar en serio su trabajo y se posibilita un debate y análisis necesarios antes de emitir leyes que puedan resultar contrarias a la Constitución. Entonces, como han visto ustedes, existen varios requisitos que desde mi punto de vista son los más importantes para intentar tener una legislación que responda a un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Sin embargo, yo creo que antes de hablar de de una legislación en el marco de un ordenamiento jurídico constitucionalizado, primero tenemos que hablar de que los órganos de poder entiendan y asuman que la Constitución es suprema. Si no pasa eso, si no hay una división de poder real y auténtica, pues lo que va a pasar es que los tribunales constitucionales se van a negar a expulsar del ordenamiento jurídico normas que haga el propio órgano ejecutivo en complicidad con el órgano legislativo. Si pasa esto, pues esto ya no es un Estado de Derecho, es un Estado de hecho, porque aquí hacen lo que, perdón la palabra, lo que les da la gana con, lamentablemente, una política de medio ambiente que debería haberse manejado, por ejemplo, en el caso concreto que les he ido comentando. En ese contexto, creo yo que tenemos que iniciar más bien intentando imponer un Estado de Derecho en nuestros países, que lamentablemente es una asignatura pendiente, pero que tenemos que intentar a través de la academia, intentar lograr que en algún momento haya un verdadero Estado de Derecho, hayan tribunales constitucionales que estén a la altura y que no sean presionados por el poder político para que finalmente cuando les toque expulsar del ordenamiento jurídico normas que claramente son inconstitucionales, lo hagan y no se escuden argumentos
que no corresponden, porque finalmente, por la aplicación de estas normas, la situación de las quemas, la deforestación en mi país se ha agravado increíblemente. Hay gente que ha muerto, son como 10 personas, y hay otras personas que están respirando aire contaminado muchísimos días y lamentablemente necesitamos que se declare la alerta nacional. Perdón, no he querido mezclar el tema de imponencia, pero tiene relación con lo que estamos hablando. Cuando se emiten normas inconstitucionales, la afectación muchas veces se da precisamente en contextos mucho más grandes. Lo mismo puede pasar con el tema de la minería, en fin, pero son temas que yo no voy a tocar. Sin embargo, es importante que aclare esos puntos para que nosotros en algún momento podamos soñar y decir, ucha, ahora sí tenemos un ordenamiento jurídico constitucionalizado, porque tenemos jueces que hacen su trabajo, porque tenemos un legislativo que debate las leyes y analiza lo que tiene que analizar, porque tenemos un órgano judicial que va a garantizar un debido proceso, una aplicación de la norma constitucional como norma suprema, como norma invasora, como dice el profesor Ricardo Guastini. Así tal vez en algún momento realmente podamos tener un ordenamiento jurídico constitucionalizado, no solo en el nivel legislativo, en el nivel ejecutivo, en el nivel judicial, en el nivel electoral, que ese es el sueño que muchos perseguimos. Sin más, yo quiero agradecerles y si les pido, por favor, un minuto de silencio simbólico por todos aquellos animalitos que han fallecido y siguen falleciendo y porque realmente Bolivia está atravesando un grave problema ambiental. Muchísimas gracias y me sumo a ese minuto de silencio. Muchas gracias, estimados colegas.